Cordial saludo. Mi nombre es Wilson Jair Ospina, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, curso Corrientes de Pensamiento Sociológico. Partiendo de los contenidos vistos en todas las unidades del curso, las corrientes de pensamiento sociológico han sufrido transformaciones en sus conceptos y sus dinámicas a través del tiempo y de sus representantes. Los clásicos se enfocaron en la estructura social individuo, en el orden social y conflicto social, donde algunos representantes como Durkheim, Marx y Weber interpretaron los individuos y la sociedad de manera diferente. La interpretación que le dan los autores Marx, Durkheim y Weber al cuerpo como objeto de estudio y su relación con los individuos y sociedad. Para Marx, el cuerpo es el vehículo que el individuo usa para ejercer la fuerza de trabajo, ya que su interés era entender su desenvolvimiento en una sociedad capitalista. Marx piensa en el trabajo como la herramienta que utiliza el sistema capitalista para explotar, esclavizar y degradar al hombre hasta tal punto que pierde su voluntad, maltrata su cuerpo y empobrece su espíritu. Para Durkheim, el individuo es construido, coaccionado, impuesto por la sociedad. El hecho social es la fuerza que ejerce esa presión en los individuos. Por lo tanto, la realidad es objetiva porque está fuera de los sujetos. La sociedad tiene una realidad propia. La sociedad es una totalidad y por ende es más que el individuo. El comportamiento del individuo está normalizado por la sociedad. El cuerpo está condicionado por las distintas instituciones sociales como la familia, la religión, la educación o el trabajo. De esta manera, Durkheim exhibe que la manifestación social del cuerpo se hace patente en la colectividad y no en la individualidad. Para Weber hay una diferencia en cómo se concibe la relación entre el individuo y la sociedad en la acción social. El sujeto le da el valor a las acciones. La sociedad se compone por un conjunto de acciones sociales. Dentro del razonamiento weberiano se individualiza el análisis en el concepto de acción social, en donde el autor la define como una acción en donde hay sentido aumentado por el sujeto y que está orientada hacia el otro. El cuerpo es uno de los tantos elementos donde puede verse como el cambio de mentalidad de una época determinada transforma prácticas e imaginarios. Además, el cuerpo de este cambio es visto como desfavorable para la moral y la economía, por lo que Weber lo señala como un factor que ha de ser entonces disciplinado y regulado. En la transición del pensamiento de los autores de las corrientes clásicas al pensamiento de los autores de las corrientes contemporáneas como el postestructuralismo, Althusser, Bourdieu, Foucault, Turenne, Bauman y Goffman, entre otros, se enfocan en la estructura social actor-sujeto, donde las microsociologías y tipos de capital juegan un papel muy importante en la vida cotidiana y en la sociedad. Goffman es definido como uno de los grandes científicos sociales de la segunda mitad de este siglo y sin duda el gran estudioso de la interacción cara a cara. Él habla del orden de la interacción o de la copresencia. La interacción social surge en los contextos sociales como con presencia física de dos o más individuos, donde el mejor método de estudio es el microanálisis. Goffman piensa que las fuerzas que de algún modo crean las características estructurales de los sistemas sociales son muy distintas de las actividades de los individuos en su vida cotidiana. Presenta al yo mismo en la vida cotidiana como una actuación de una realidad de actores y público elaborada mediante la construcción social, creando símbolos sociales que reproducen y mantienen una sociedad de individuos con rasgos específicos y morales que se influencian mutuamente, definiendo roles y estatus desempeñados ante un colectivo, fachada social, o de manera individual, fachada personal, con diferentes tipos de interpretación o de escenarios. Otros autores que vimos durante el curso fue Bourdieu. Él plantea que la institución escolar es la que tiene el papel más importante en la aportación de capital cultural. Esta tiende a proporcionar el capital escolar que otorga bajo la forma de títulos o credenciales al capital cultural detentado por la familia y transmitido por una educación difusa o explícita en el curso de la primera educación. La familia invierte recursos económicos en educación escolar, ya que es más importante el capital cultural que el capital económico. La escuela selecciona a las familias. Bourdieu plantea al instaurar una cisura entre los alumnos de las grandes escuelas y los alumnos de las facultades. La institución escolar instituye fronteras sociales análogas a aquellas que separaron a la gran nobleza de la pequeña nobleza y a esta de los simples plebeyos. Esto influye en que la nobleza escolar hereditaria sea la que más perpetúe el poder y los hijos egresados de las grandes instituciones dirijan las grandes empresas y la política.
como dice el autor, nobleza en que la autoridad y la legitimidad están garantizadas por el título escolar. En cuanto a la revisión y análisis de las corrientes de pensamiento latinoamericano y colombiano, vimos la IAP y la lucha de los afrocolombianos por los servicios públicos. Vimos el producto de una experiencia de investigación, acción participativa, realizada por grupos de afrodescendientes de comunidades del sur del Valle Geográfico del Río Cauca, que no cuentan con una buena calidad de servicios públicos, en el caso específico de la energía eléctrica, que lejos de mejorar la calidad de vida de las comunidades en el territorio, les está causando problemas con la empresa de energía de la región, lo cual genera una forma de asociatividad en el territorio que comienza con unas propuestas de forma colectiva para presionar la mejora del servicio y la creación de un comité de usuarios de servicios públicos e incentivar la participación comunitaria y los procesos de organización. Esto implica que la comunidad se involucre en el problema desde su parte emocional y mental como un investigador que interactúa con el entorno e investiga desde adentro, en una relación sujeto-objeto, lo cual tiene profundas implicaciones y efectos inmediatos sobre la dinámica social, fortaleciendo la voz y la participación democrática. Por otro lado, el problema de cómo investigar la realidad para transformarla por la praxis, en una lectura de Falls, él plantea cómo esta experiencia trató de responder en la práctica a la inquietud sobre el compromiso de los científicos colombianos y de los intelectuales en general ante las exigencias de la realidad del cambio social. Esto nos deja como enseñanza que el investigador fusione la teoría con la práctica, que se vincule al problema como actor del mismo y lo identifique desde su causa para poder crear una estrategia de posible solución o al menos una estrategia de mitigación de este sin separar al sujeto del objeto. Pasaría de ser un investigador basado en la observación y recolección de datos e información de terceros a un investigador que interactúa en el entorno cercano al problema como un actor más del mismo, basando su investigación en la experiencia y en la realidad. Por último, hicimos un proceso de cartografía social que se realizó en el entorno cercano de mi barrio. Fue muy importante porque se convierte en la herramienta utilizada por el investigador para la planificación y la gestión del territorio. Le permite identificar en tiempo real las zonas en conflicto, las zonas de empoderamiento territorial, basado en datos reales, permitiéndole tener una idea acerca de cómo la población de un determinado lugar concibe su territorio y la forma como interactúa con él. Busca que el investigador fusione la teoría con la práctica, que se vincule al problema ya sea de tipo social, económico o cultural y conozca el territorio como actor del mismo y lo identifique para poder crear una estrategia de posible solución, o al menos de mitigación de este sin separar al sujeto del objeto. Pasaría a ser un investigador basado en la observación y recolección de datos de terceros a un investigador que interactúa en el entorno como un actor más del mismo, basando su investigación en la experiencia y la realidad. Vincula de manera activa y participativa a la comunidad al interactuar en el territorio. Muchas gracias.